Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 3 de Desastres Deconstruidos. Hola Manuela, ¿cómo estás? Yo soy Nacho. Hola Nacho, qué gusto, qué episodio el día de hoy, ¿eh? Es un enorme placer. Esperemos que salga un programazo como tenemos pensado. No tengo ninguna duda que así va a ser. ¿Vos lo vas a presentar a nuestro invitado especial? Sí, nuestro invitado es Omar Darío Cardona, es ingeniero civil y académico colombiano, profesor titular de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Adaptación al Cambio Climático en el Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, con el cual tuve el agrado de ir, no sé si te acuerdas, Omar Darío, en el año 2011 a Manizales, donde diste ese curso tan completo, teórico y práctico, que la verdad me ha marcado hasta el día de hoy. Siempre muy recordada, Manuela, como una de las visitantes ilustres y con mayor pasión e interés en estos temas, como no, claro, te recordamos mucho. Ay, la verdad que sí, fue muy rico ese curso, como todas las cosas y los trabajos que propone Mar Darío de manera integral para esta mirada a lo que es el riesgo de desastres. Además es cofundador y director general del Engineer Risk Intelligence. Es autor de muchos libros y artículos de más de 290, es un numerazo, sobre indicadores de riesgo de desastres y gestión de riesgo sísmico y su prevención, de gestión financiera de riesgos de desastres, de estimación holística de riesgos sísmicos utilizando sistemas dinámicos complejos, también de una guía para medir la resiliencia urbana y la vulnerabilidad sísmica de hospitales. Su trabajo de investigación se centra en la ingeniería sísmica, la gestión del riesgo de desastres, la adaptación al cambio climático, la ingeniería civil y la planificación urbana. Ha recibido reconocimiento por su trabajo en evaluación de vulnerabilidad, el modelado probabilístico del riesgo y la reducción de riesgos de desastres a escala global. Sí, en lo que concierne a la región latinoamericana, la verdad que, bueno, Omar Darío es uno de los miembros fundadores de esta red latinoamericana de estudios sociales en prevención de desastres, tan querida esta red y tan importante ha sido para la región y a escala global también. Y además, bueno, ha sido también miembro de los comités científicos del Panel Internacional sobre el Cambio Climático, tanto para lo que fue el estudio sobre los eventos extremos, el CEREX y el informe AR5. Y bueno, además es miembro también del grupo internacional de investigación de reducción de riesgos, el ERDR. Así que bueno, un gusto, Omar, tenerte acá en este episodio donde vamos a tratar la exposición, ¿no? Como uno de estos ingredientes o elementos que hacen el riesgo de desastre. Muchas Ah, gracias. Así que bueno, si te parece, podemos empezar. ¿Qué quiere decir exposición o estar expuesto, expuesta a una amenaza? ¿Podemos hablar de exposición como una condición del riesgo? Bueno, pues primero que todo, agradecer a Manuela y a Nacho, pues la posibilidad de compartir y de participar en este tipo de procesos de divulgación, de reflexión, incluso de debate. Me parece muy interesante hablar de desastres deconstruidos. También lo hemos conocido ese concepto, antes de atender tu pregunta, como, como el análisis forense del desastre, porque de alguna manera un análisis forense eh, lo que quiere tratar de identificar es a qué se debió un desastre, y ese análisis forense es de construir, encontrar las razones, ¿sí?
teniendo en cuenta no solamente pues lo que vamos a hablar en esta sesión sobre elementos expuestos, sino el área de influencia de las amenazas, de los peligros, y algo muy importante y fundamental que tiene que estar asociado a esos elementos expuestos, que es la vulnerabilidad de esos elementos expuestos. En realidad eso es un enfoque metodológico y por eso un análisis forense o una deconstrucción del desastre, pues es reconocer que hay llamémoslo así, unas condiciones preexistentes al desastre, que en realidad es lo que llamamos el riesgo, ¿sí? Y pues lo que vamos a hablar un poco hoy, como ya lo han hecho en las sesiones anteriores, es de la importancia de reconocer el riesgo, de que a alguien le preocupe ese riesgo. Entonces tiene que ver la percepción y también la comunicación del riesgo, y que el riesgo hay que evaluar. Para que haya gestión del riesgo, pues digámoslo aquí así, lo que no es dimensionado no puede ser administrado. Y para decidir hay que medir y por eso hay que evaluar el riesgo con el fin de hacer gestión del riesgo. De lo contrario, no va a haber esa opción de hacer algo frente a esa situación, pues porque el riesgo, y esto lo estoy haciendo a manera de introducción, significa la posibilidad de desastre en el futuro. Y entonces metodológicamente, pues yo creo que es entendible para todos que si uno puede reducir la vulnerabilidad, la exposición, incluso en algunos casos la amenaza, pues entonces está reduciendo el riesgo, y si está reduciendo el riesgo, quiere decir que está reduciendo los futuros desastres. Y antes de empezar, pues yo insisto en esta introducción porque es que el riesgo es un concepto muy interesante porque significa dos cosas al mismo tiempo. O sea, es una noción, intelectualmente hablando, bastante compleja porque significa al mismo tiempo posibilidad y realidad. Ese become real, ¿cierto? Que significa el poder entender la materialización en desastre del riesgo, es algo así como un no estar todavía en acto, y por eso la importancia del concepto de probabilidad, ¿sí? Ahora, la posibilidad la pone la amenaza, la pone el peligro, esa posibilidad de que algo se manifieste, pero la realidad, en ese concepto compuesto, llamémoslo así, lo pone la exposición y la vulnerabilidad de esos elementos expuestos. Entonces, para dar inicio, pues no se trata de hablar del futuro, se trata de hablar del presente, Claro. porque la previsión de esta manera permite cambiar o transformar esa realidad. Es decir, el riesgo está asociado a decisión y se trata de cambiar esa realidad que ya está ahí. Entonces, ahora sí, frente a esa pregunta sobre qué quiere decir exposición o estar expuesto a una amenaza, pues la verdad es que si nosotros nos imaginamos un terremoto en el desierto donde no hay nada, digamos, supongamos que no hay nada, o un huracán en la mitad del Atlántico, por ejemplo, donde digamos no hay nada, pues no va a haber riesgo y no va a haber desastre, ¿sí? Entonces tiene que haber algo expuesto al fenómeno para que haya riesgo y desastre. Pero ojo, algo puede estar expuesto y no ser vulnerable. Mm. Y ya para un poco cerrar este planteamiento, es que si hay algo que está expuesto pero es resistente o la amenaza no es relevante, pues no hay riesgo, no hay desastre. De ahí que no podemos hablar mucho de exposición si no hablamos de vulnerabilidad, ¿sí? Una amenaza solo se constituye en riesgo cuando lo expuesto, lo digo entre comillas, lo expuesto a dicha amenaza es propenso a sufrir daño o perjuicio. Es decir, no es bueno separar la exposición de la vulnerabilidad, y de ahí que esa ecuación que algún día desarrollamos, donde se habla de la amenaza y la vulnerabilidad, incluso fui yo el que dije que la exposición era implícita,
porque yo no puedo hablar de una vulnerabilidad de algo que no está allí. Entonces, ante esa segunda pregunta de que si podemos hablar de exposición como una condición de riesgo, es que claro, es que de ahí partimos, de que algo esté expuesto ante esos fenómenos naturales o esos fenómenos antrópicos y que además esos elementos expuestos ante esos fenómenos sean vulnerables. De lo contrario, no habría riesgo. Habría riesgo. Y vamos a ampliar un poco el tema así. La pregunta concreta es si se puede decir que la exposición se liga, está vinculada, está ligada a la ausencia de normativa y control urbano, al crecimiento informal descontrolado o a qué otros factores o condiciones. Bueno, miren, reiteremos que para estar en riesgo hay que estar expuesto. Hay personas que utilizan la palabra exposición casi como un sinónimo de riesgo. Yo diría que, pues bueno, se respetan las lecturas, las visiones, pero miren, que no todo lo que está expuesto está en riesgo, depende de su vulnerabilidad. Y voy a poner el ejemplo, eh, ahora que vemos todo este tema de los terremotos, en el caso sísmico o en el caso de los huracanes, eh, pues claramente yo puedo estar o siempre voy a estar expuesto, ¿sí? A esos fenómenos, pero lo que hace la diferencia es el grado de vulnerabilidad que tienen esos elementos expuestos ante la acción del fenómeno. Ahora, la pregunta me parece, Nacho, que es como si se estuviera teniendo en mente otras amenazas, como las inundaciones o los deslizamientos que están ligados al ordenamiento territorial, Claro. ¿sí? Sí. Porque es que las inundaciones y los deslizamientos eh, son de ese tipo de amenazas que son determinantes de la planificación física, o sea, del ordenamiento territorial, del desarrollo urbano. Entonces, es decir, áreas o sitios donde no debería permitirse la ocupación o donde se debería restringir esa ocupación, ¿sí? Eso nos conduce, Nacho, a conceptos muy interesantes como el concepto de riesgo implícito y el concepto de riesgo configurado. El concepto de riesgo implícito en la planificación son zonas de amenaza que todavía no han sido ocupadas, que todavía no tienen elementos expuestos, pero que si los llegase a ver en un futuro, ¿sí? Significaría un riesgo que se va, digamos, a configurar. El riesgo configurado es cuando ya los elementos expuestos están en el área de influencia del fenómeno, ¿sí? Entonces, aquí surgen dos cosas muy importantes, la intervención prospectiva y la intervención correctiva. A La ver si nos... intervención correctiva es cuando los elementos expuestos están ahí, Mm. y hay que pensar a lo mejor en hacer algo para que esos elementos expuestos no sufran daños. Pero la prospectiva está asociada no con riesgo configurado, sino con riesgo implícito y significa el hacer una planificación de tal manera que esas áreas donde la acción de los deslizamientos, de las inundaciones, etcétera, puedan significar un futuro riesgo. Entonces es muy interesante porque hay ciertas amenazas en donde claramente la ausencia de esa normativa, del control urbano, del crecimiento informal descontrolado que mencionaban, ¿sí? Incluso hay otros factores, sin duda, que tienen que ver es con las causas de ese crecimiento informal, que tienen que ver es con las causas de que no haya la normativa o el control urbano, que ya son las causas, llamémoslo así, de fondo de por qué se es vulnerable y por qué los elementos expuestos están ubicados en unos sitios donde no deberían estar. Por ejemplo, las migraciones, debido a cuestiones varias, los modelos económicos que producen que las personas abandonen zonas rurales o periurbanas para ir concretamente a las periferias de las grandes ciudades y generalmente de manera poco planificada y terminan edificando enormes barrios que muchas veces están a la vera de rebollos o otras amenazas. Claro, eso me das un poco pie, Nacho, a la pregunta que yo le iba a hacer. ¿Por qué hay muchas poblaciones en América Latina
que se sitúan en el área de influencia de esos posibles eventos peligrosos. Una de las preguntas que por ahí la gente o colegas o amigas, amigos me han hecho, pero ¿qué pasa? La población no percibe, no se da cuenta de la amenaza, no saben evaluar el riesgo, eh, o es que hay una mala desinformación. ¿Por qué? ¿Por qué se ubican estas poblaciones, se sitúan en esa área? A ver, vuelvo a insistir de que depende de tipos de amenazas. Por ejemplo, en el caso sísmico, caso de los huracanes, eh, nos situamos a veces en esas áreas de influencia porque, entre otras cosas, no tenemos la alternativa de irnos, por ejemplo, para Australia, ¿cierto? Donde posiblemente no tengamos esa misma problemática. Entonces, por ejemplo, en el caso de los sismos y los huracanes, las poblaciones se sitúan en esas áreas de eventos peligrosos, digamos, porque es que no hay otra alternativa. Ahora, ojo que no solo se necesita reconocer o percibir la amenaza, o sea, que la comunidad la reconozca, sino también la vulnerabilidad. Y ese es un tema un poquito más complicado. Esa vulnerabilidad de las edificaciones, de la infraestructura, que tiene que ver con la, no sé, la calidad de esas construcciones, y que tiene que ver con medidas prescriptivas. Ya no es si se restringe o no el uso del suelo, la planificación urbana, sino usted sí puede construir aquí, pero siempre que cumpla con unos requisitos, por ejemplo, de sismo resistencia. O sea, tiene que ver con las normas, con las regulaciones. Ahora, de nuevo, como la pregunta anterior, en el caso de otras amenazas como inundaciones y deslizamientos, hay de todo un poco. Por ejemplo, por tenencia de la tierra, se ocupan áreas de peligro que se sabe que son peligrosas. Es decir, las personas se ubican allí porque justamente los sitios que no son de más riesgo, ¿sí? Pues ya están ocupados o porque sencillamente son más costosos. Por tenencia de la tierra, la gente va a parar a los sitios más peligrosos, ¿cierto? También hay casos donde no es tan evidente la amenaza, donde Mm. no están, no se entiende muy bien, porque tiene periodos de recurrencia muy largos, ¿sí? Porque no hay memoria, por ejemplo, a través de generaciones. Ahora Nacho mencionaba las migraciones, cuando llega gente de otras partes a sitios que no conocen y no tienen una historia, no saben su historia, se puede desconocer incluso los peligros que allí se han ya manifestado. También porque se subestima el riesgo o incluso se asume el riesgo. Hay un trade-off, ¿sí? Hay una especie de beneficio inmediato por lo cual las personas, eh, digamos, admiten ese nivel de riesgo, tal vez porque no lo dimensionan debidamente. Y la verdad es que en muchas ocasiones es un tema que es del mundo de la psicología, de estudios sociales, incluso sociopsicológicos, llamémoslo así, porque las personas tendemos a ser optimistas y muchas ocasiones creemos que los desastres, así como diría Alberto Cortés, ¿cierto? Eh, son para los demás. Y resulta que nosotros somos los demás de los demás, ¿cierto? Entonces, la visión de la comunidad puede ser insuficiente y por eso es que es necesario evaluar el riesgo por parte del Estado y legislar al respecto, lo cual genera muchas controversias porque si yo no comunico apropiadamente el riesgo, a pesar de que sea uno de estudios, o sea, revelar ese riesgo que a veces no reconocen las comunidades, resulta que pues no siempre el Estado está muy interesado en hacer eso y se recurre un poco al problema de la ira divina, del infortunio, de la mala suerte, de que por qué ocurren los desastres y resulta que en realidad, ya lo sabemos, los desastres son construidos socialmente y justamente la exposición, estar ubicado en zonas
de influencia de los fenómenos con cierta severidad e intensidad, hace que haya el potencial de pérdidas y daños, que es el riesgo, y que ese riesgo, cuando se materializa, se convierta en desastre. Sí, voy a adaptar un poco la pregunta que habíamos armado porque en parte ya la respondiste, pero me gustaría saber cuál suele ser el rol de los gobiernos, estimo que esencialmente locales, en relación tanto con la exposición como con la vulnerabilidad de las poblaciones expuestas ante X amenaza. ¿Cuál suele ser el comportamiento habitual de las autoridades locales? Bueno, no solo locales, Nacho, hay problemas que no los pueden resolver los niveles locales porque Sí, claro. exceden sus capacidades y su alcance, ¿sí? Pero yo diría, en general, a lo mejor voy a ser muy injusto en la apreciación, pero sí quiero ser un tanto crítico. Yo pienso que los gobiernos rara vez hacen estudios de riesgo con el debido rigor y a veces prefieren no hacerlos. Es decir, muchas veces se habla de ese riesgo como algo imprevisible, pero no será más bien que lo que no se quiere es verlo. O sea, es más bien no imprevisible, sino invisible. Ujú. Es algo que no se quiere ver. Porque pues lo que se quiere es evitar algo así como que se configure esa situación de rendición de cuentas que establece el hecho de evaluar el riesgo y la vulnerabilidad. Se prefiere a veces no reconocer esa vulnerabilidad, Claro, eh, ¿de quién es la culpa, porque es no? que eso implica, fíjense, que en ese momento cuando reconoces la vulnerabilidad, es que hay algo por hacer y que hay alguien que lo tiene que hacer. Entonces, yo sí insisto un poco lo que ya les dije más temprano, lo que no es dimensionado no puede ser administrado. Para decidir hay que medir. No se puede hacer gestión del riesgo si no se evalúa el riesgo. Por eso usualmente no hay gestión del riesgo. Es muy impresionante el tema. El riesgo está asociado a decisión, lo decía hace un rato, ¿sí? Es un concepto normativo o performativo, o sea, que conduce a que haya que hacer algo. Si el riesgo se reconoce, se tiene que reconocer que existe la vulnerabilidad. Pero en el momento en que tú hablas de vulnerabilidad, tienes inevitablemente que ir a las causas. Es decir, siempre va a haber la pregunta que va a surgir inmediatamente, pero ¿por qué hay vulnerabilidad? Porque uno se tiene que preguntar cómo surge, cómo se acumula o cómo aumenta esa vulnerabilidad y eso inmediatamente nos lleva a preguntarnos sobre unas cosas que a lo mejor no se quieren considerar. Ahora bien, hay casos que el problema no es falta de voluntad política, ojo, sino falta de factibilidad política, porque un gobierno puede darse cuenta que no es un problema de que si lo quiere hacer o no, sino que no tiene la capacidad de enfrentar el problema. Lo cierto es que gobernar es anticiparse, y para anticiparse hay que reconocer el riesgo. Son decisiones no para cambiar el futuro, sino para cambiar el presente. Pero pues la verdad es que las excepciones no hacen más que confirmar la regla. Hay muy pocos estudios de riesgo en realidad y les dejo solamente esto para que lo piensen. ¿Será que hay una ausencia de apremio? ¿Será que hay una ausencia de la prisa que eso implica? Porque puede ser también que si no hay la presión de las comunidades, de la sociedad, de que estas cosas se evalúen, entonces se deja, insisto de nuevo, a que esto es un problema de la mala suerte, de, de la ira divina, ¿cierto? Entonces yo diría que, que sí, que esa falta de anticipación a veces incluso puede ser intencional en el sentido de que no se tiene la capacidad de enfrentar el problema. Excelente. Y justamente hablando de gobierno, de administrar, de hacer, ¿se puede reducir la exposición? ¿O la única medida para reducir la exposición es decir, bueno, es la reubicación, esta gente se tiene que ir de acá?
Bueno, no te olvides lo que dije ahora. En el caso de los sismos está muy difícil que nos podamos reubicar porque terminaríamos todos en Australia, ¿cierto? O en ciertas zonas del Brasil. Bueno, eh, eh, sí, estar expuesto es estar en el área de influencia del fenómeno y si eso es así, se puede reducir esa área de influencia del fenómeno. Y eso se hace cuando se interviene la amenaza en cierto sentido, ¿no? Ujú. Es decir, sí se puede reducir la exposición, pero entonces, por ejemplo, cuando se hacen diques, cuando se hacen obras de protección o incluso medidas de estabilidad, en el caso de los deslizamientos, cuando hablo de los diques y las medidas de las defensas, estamos hablando de las inundaciones. Entonces, es lo que se hace en esos casos y entonces sí hay una forma de cambiar las condiciones de exposición sin necesidad de hacer una reubicación, lo cual además, la reubicación es un proceso muy difícil porque no es solamente un problema de inseguridad desde la perspectiva social de, llamémoslo así, de los fenómenos naturales, sino que es que la reubicación tiene otras implicaciones de tipo económico, de seguridad, de delincuencia. Entonces no es un problema tan simple. A veces yo prefiero decir que cuando incluso las obras puedan llegar a costar mucho más que la reubicación de un asentamiento humano, que es preferible incluso hacer las obras, porque hacer el proceso de reubicación o de reasentamiento humano es altísimamente complejo. Ahora, yo les pongo otro ejemplo. También podría reducirse la exposición si se hace vivienda palafítica. Sigue estando ahí, en el mismo sitio la vivienda, ¿sí? Pero es como si no estuviera. Yo les pongo el ejemplo, en Belice, por ejemplo, en Guyana, hay cierta cultura sobre la vivienda palafítica que ha sido muy interesante porque es que ellos casi que por norma urbana tienen que hacer todas las edificaciones, todas las casas de 2 pisos y siempre el primer piso es para poner algunas cosas ahí, pero todos viven en el segundo piso. En fin, de Claro. nuevo, no se debe desvincular la exposición de la vulnerabilidad, ¿sí? Porque pues ya vimos en el caso sísmico y en los huracanes es que sí vamos a estar ahí y entonces va a depender es más bien no de la exposición, sino de la vulnerabilidad de esos elementos expuestos. Y incluso, pues en la vivienda palafítica se está ahí, pero no se es vulnerable. Bueno, entonces no es una simple superposición de mapas de sistemas de información geográfica. Sí, Omar o Omar Darío, ¿cómo te digo? Porque no te lo pregunté hoy. ¿Cómo te gusta más? No, pues todo el mundo me conoce, creo, más por Omar Darío que por el Omar solo. Perfecto. Bueno, hiciste un mapa de riesgo a nivel global para Naciones Unidas o con Naciones Unidas. Quería preguntarte si hablamos de riesgo de manera genérica o general y miramos el mapa de América Latina, si podemos encontrar, no sé, zonas detectables como grandes manchones, riesgos compartidos, grandes diferencias. Bueno, sí, efectivamente, en el 2017 hicimos el Atlas GAR, que fue muy interesante porque hicimos perfiles de países para cada país, eran 213 países, creo, o 217. Y efectivamente, pues a ver, hubo una evaluación de riesgos desde el punto de vista físico, utilizando la pérdida anual esperada como indicador del riesgo físico. Y pues digamos que uno tiene un valor en millones de dólares, por ejemplo, de esa pérdida anual esperada, ese indicador, ¿sí? Y uno podía ver, por ejemplo, que, bueno, digamos los que menos pérdidas tenían, estoy hablando de un enfoque multiamenaza, o sea, considerando todas las amenazas al mismo tiempo, o bueno, todas las que pudimos evaluar en ese momento. Y en términos absolutos, en millones de dólares, por ejemplo, una primera franja de unos valores tal vez más modestos, eran los que podían tener Uruguay, Paraguay, Guyana, eh, Surinam, por ahí, ¿no? Pero ya ahí un poco más, pues digamos, valores un poco más altos se encontraban en Bolivia, por ejemplo. Bueno,
y, e incluso en Bélice, más o menos, era hablando pues, insisto, de estas áreas de lo que llamaríamos la América Latina y el Caribe. Y después empezaría ya uno a ver, digamos, Argentina, Ecuador, algunos valores en millones de dólares en Guatemala, también en Honduras. Pero de ahí en adelante empieza a haber unos valores ya un poco más notables en países como Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Chile, y debo decir que ahí pues hay que destacar tal vez también a México y digamos la República Dominicana. Finalmente ya pues los valores más fuertes encontramos en Haití, por ejemplo, eso es bastante notable. Ahora, cuando uno coloca ese valor de pérdidas con respecto a lo que está expuesto, es decir, a lo que es la valoración del acervo o de los activos que tiene el país, la cosa cambia completamente. O sea, una cosa es el valor, digamos, absoluto en pérdidas potenciales anualmente, y otra cosa es el valor relativo a lo que hay expuesto. Y allí, en ese caso, pues yo tengo que cambiar un poco las cosas, porque, por ejemplo, curiosamente, Belice, Honduras, incluso Guatemala, El Salvador, incluso Surinam, Guyana, Ecuador, Perú, pues presentan los valores, bueno, y Haití, los valores mucho más altos relativos a lo que está expuesto. Después le seguirían, por ejemplo, Argentina, eh, la Guyana Francesa, y seguramente también está incluso Brasil, México, y ya un poco lo más fuerte está concentrado, como les decía, eh, pues en Haití, en Ecuador, en Perú, y como les digo, en algunos países centroamericanos. Entonces, esto lo hicimos también considerando como cuál es el impacto de ese riesgo físico en llamémoslo así, en la sociedad, teniendo en cuenta fragilidades sociales de los países, teniendo en cuenta la falta de resiliencia de algunos países, y ahí el escenario ya se convierte en otra cosa, porque lo más fuerte ya definitivamente son Honduras, Haití, y de ahí le siguen, por ejemplo, otros países centroamericanos, como pues, Guatemala, incluso como Nicaragua, que no lo había mencionado, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana, Surinam, y después viene Venezuela, Argentina, Paraguay, eh, y obviamente Chile, y quizás el que está en una situación quizás más favorable es Uruguay, teniendo en cuenta obviamente sus situaciones de desarrollo. Hicimos un índice de implicaciones para el desarrollo y fue muy interesante pues llegar a este tipo de resultados que implican una evaluación holística del riesgo, es decir, considerar variables socioeconómicas, ambientales, ¿sí? Y no solamente el daño físico potencial. Excelente. Y eso, bueno, justamente me lleva a pensar en la siguiente pregunta, que es sobre la medición del riesgo para la toma de decisiones. Eh, en esta evaluación probabilística del riesgo, ¿se tiene en cuenta la exposición o es necesario? Si es tan importante, digamos, evaluar y magnificar, ver la frecuencia, la intensidad, la ocurrencia de la amenaza. También sabemos que la vulnerabilidad juega un gran papel. Entonces, es importante, digamos, necesario medir la exposición. Bueno, es que partimos de que vamos a hablar de riesgo si tenemos elementos expuestos. Poco recordando lo que dije al principio. Si yo estoy en un desierto y yo no tengo nada ahí, Mm. puede ocurrir el terremoto más fuerte o el huracán más terrible y pues se parte del hecho de que hay elementos expuestos que tienen un grado de vulnerabilidad. Pero esa vulnerabilidad pues está referida
a elementos expuestos que son muy variables. Por ejemplo, a ver, muchas veces oímos hablar mucho de las edificaciones, de la vivienda, un poco menos, pero también es muy importante las infraestructuras, las líneas vitales. Actualmente estamos haciendo estudios a nivel global de infraestructuras, pero yo quisiera como destacar también que hay otros elementos expuestos fundamentales, que son los medios de vida, ¿cierto? Los servicios ecosistémicos, la agricultura. Fíjense que hay mucho sesgo en los estudios y en los trabajos que hay, donde poco se habla del sector productivo, de las variables de flujo económico, ¿cierto? Y se concentra mucho como en las edificaciones que se pueden inundar o que se pueden deslizar, en fin. La modelación probabilista, ¿sí? Eh, exige o es fundamental que, que no solamente considere la probabilidad de ocurrencia de esos eventos con diferentes intensidades y severidades, hablo de las amenazas, es decir, de la frecuencia de los eventos, sino que también hay una probabilidad del daño dado que se presenta cada tipo de evento. Esa probabilidad del daño está asociado a la vulnerabilidad de cada elemento expuesto. Si esto no se mide en forma probabilista, y voy a ser muy franco, se pierde la principal razón para invertir en gestión del riesgo. Por eso necesitamos evaluar el riesgo y de una manera apropiada. Hay muchas metodologías, hay muchas técnicas, aproximaciones, tal vez para dar ciertos mensajes, para caracterizar ciertos aspectos económicos, sociales, etcétera, etcétera. Pero yo sí creo que a veces se parte del hecho de hacer gestión del riesgo sin evaluar el riesgo. Entonces, sí, la exposición, Manuela, son demasiadas cosas que hay que considerar dependiendo de los sectores. Si estamos hablando del sector agricultura, que he insistido, en servicios ecosistémicos, por ejemplo, el sector ambiental, pero pues obviamente que las vías, con el sector de transportes, de obras públicas, de infraestructuras, pero de energía y así, y entonces encontramos de que todos los sectores tienen que ver con qué está expuesto, cuál es el grado de vulnerabilidad de esos elementos expuestos y por lo tanto cuál es el riesgo factible y que podemos o que debemos evaluar para poder tomar decisiones. Ahora, perdón, intervengo solamente para decir esto. En Argentina estamos viendo las consecuencias sobre el sector productivo, agroexportador concretamente, y también sectores más pequeños en el norte del país por el fenómeno de la Niña, por esta sequía tremenda que estamos viviendo, y las consecuencias son devastadoras. Y sé que la sequía es una amenaza difícil de encarar, de afrontar, pero se sabe sí cuáles son las consecuencias de la Niña y subiéndome a lo que decías, se está viendo todos los días acá. Sí, yo creo que, por ejemplo, no es muy común, pero hacemos estudios, por ejemplo, de sequía probabilistas. Lo hemos hecho en el triángulo, por ejemplo, norte de Centroamérica, o sea, ahí entre lo que es básicamente los países El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y es un tema crucial porque es que la gente vive de cierto tipo de cultivos y lamentablemente siguen insistiendo, incluso los gobiernos lo que hacen es darles las semillas para que sigan eh, utilizando el mismo tipo de productos o de cultivos cuando en realidad se debería buscar unas cosas alternativas. En fin, es un tema muy interesante y creo que la sequía, en mi opinión, es uno de los temas fundamentales en el mundo, pero que ha sido muy poco abordada y no ha sido abordada, bueno, conceptualmente sí, es de Amartya Sen, que se gana su premio Nobel de Economía, justamente hablando de la sequía y la hambruna, pero la verdad es que todo este tema de seguridad alimentaria tiene mucho que ver con esta temática y cuando hablo de sequía no me estoy refiriendo al cambio climático per se, me estoy refiriendo a lo que acabas de decir, por ejemplo, el fenómeno de la niña o el fenómeno del niño, dependiendo de qué países se ven afectados o por mayor cantidad de precipitaciones o por reducción. Recuerden que el déficit de agua
o mucha agua o poca agua, ambas cosas son generadoras de desastre porque son amenazas muy importantes en un momento dado y por eso hay que tener en cuenta no solo la mucha agua, sino también el déficit de lluvias que en un momento dado puede ser muy grave. Bueno, Mar Darío, muchas gracias por tu tiempo, por estas respuestas que en todo caso me han hecho reflexionar y me dan ganas de seguir avanzando. Muchas Así que gracias. bueno, será hasta la próxima. Bueno, pues gracias a ustedes por esta invitación. Ojalá sea esto una oportunidad, es para abrir nuevas reflexiones, precisar algunos detalles. Hemos hablado de una manera pues general, de tal manera que pues las personas se den una idea de esos marcos conceptuales, epistemológicos que hay detrás de esto. Yo insisto que es un enfoque metodológico lo que hay allí, ¿sí? El uso, llamémoslo así, de los términos, de los conceptos es muy importante, pero nunca se pueden ver por separado. Es decir, tenemos que verlo en todo su conjunto. Yo diría a manera pues, no sé, de reflexión final, eh, y lo dejo como para que lo piensen en la futura sesión con el tema de vulnerabilidad, y es que actuar sobre la vulnerabilidad y por lo tanto sobre el paisaje de riesgo existente y emergente debe ser, llamémoslo así, un propósito fundamental. Se debe definir una agenda y acciones con metas explícitas e inversiones específicas, pero quiero decirles que sin la percepción pública de la vulnerabilidad, se vive ajeno a las condiciones que favorecen los desastres. Y esto, ya para terminar, Mm, pues lo digo porque ahora con el cambio climático hay una tendencia hacia las cero emisiones como propósito, ¿cierto? La transición energética para lograr la carbono neutralidad. Pero se nos está quedando fuera del tintero algo fundamental, que es la adaptación y la gestión del riesgo de desastres. Y en ese sentido, pues, ¿por qué no proponer otro propósito así como ese de las cero emisiones y decir la vulnerabilidad cero, ¿cierto? También como propósito para lograr el control del riesgo climático. Es decir, a lo mejor estamos orientando nuestros esfuerzos hacia algo que pues éticamente es importante, como el tema de la reducción de los gases de efecto invernadero, pero se nos está quedando por fuera el tema de reducir la vulnerabilidad de sus elementos expuestos ante esos fenómenos que se pueden exacerbar o no. Yo creo que esto es variabilidad climática y creo que va a seguir existiendo. El día que las emisiones sean cero, si eso se lograra, igual van a seguir existiendo los fenómenos hidrometeorológicos y van a seguir ocurriendo desastres de ese tipo. De manera que, pues, con eso decirles que muchas gracias y que espero que siga la reflexión y el análisis en las futuras sesiones que realicen al respecto. excelente. Bueno, y entonces Permíteme decir algo, Manu. Ay, perdón. Nos No. respondió las tres preguntas, ya está, igual estamos en pausa ya. Nos respondió las tres, cuatro preguntas que teníamos para vulnerabilidad. Me parece que con esta última yo creo que estamos. A mí me parece Sí, magnífico. sí. Bueno, lo que ustedes quieran, podemos profundizar un poco más o dejamos ahí como ustedes prefieran. Sí, yo tenía ganas de hacer esa pregunta sobre, me da esa sensación, eso, que los financiamientos, por lo menos los que llegan acá a Argentina, son todos de resiliencia de la población. Es como que hay una desresponsabilización, o sea, como que el que tiene que absorber, resistir, cambiar, modificar, es la población. Y como que queda aislada, ¿no? De todos los otros sectores, del sector. Entonces, esa pregunta tenía ganas de hacerla, si bien sé que existe, sobre todo a nivel académico y teórico, índices de resiliencia. Me preguntaba por qué se le da tanta fuerza a los financiamientos, a la resiliencia de la población, en vez de, bueno,
es reconocer vulnerabilidad, lo que dijiste antes, ¿no? Pero bueno, me hubiese gustado formular al menos esa preguntita, pero Hacela, por supuesto, hacela, la grabamos y la usamos para el episodio que viene. ¿te parece, Sí, re. Omar? ¿Sí? Oh, claro, Dale, pues dale como para que lo puedas editar, porque dale. pues así como lo estamos haciendo, tal vez pero así como lo estás planteando, que era un poco hablar sobre la resiliencia, sí, que es como la otra cara de la moneda de la vulnerabilidad, así me lo habías planteado. Algo Sí. podemos decir al respecto. Entonces, solamente para dejar abierta, digamos, una reflexión y tal vez un debate sobre qué es resiliencia y qué se hace al respecto hoy en día, que me parece bien lo que estás planteando, que a veces como que tiende a hablarse de resiliencias de la población, cuando en realidad, por ejemplo, pues resiliencia depende de la gobernanza. Y cuando hay una buena gobernanza, un buen gobierno, pues hay muchas más posibilidades de lograr una mayor capacidad, que realmente resiliencia son capacidades. Hablemos de eso si quieres y reinicia pues un poco haciendo la pregunta. Dale. Bueno, Omar Darío, quería preguntarte si se podría pensar, en tu opinión, si la resiliencia como la otra cara de la moneda de la vulnerabilidad. Bueno, algunos consideraban o consideran incluso hoy en día que son conceptos inversos, que hablar de resiliencia es el inverso de la vulnerabilidad y viceversa. Eh, en lo personal, desde hace muchos años, yo consideré que la falta de resiliencia era un factor, ¿sí? Era un factor de vulnerabilidad, pero reconociendo que había otros asociados a la vulnerabilidad física o a la exposición física y digamos, la capacidad de resistir de los elementos expuestos, pero también a las fragilidades sociales que existen. O sea, y además decía, y a la falta de resiliencia, porque la falta de resiliencia estaba asociada un poco con la falta de gobernanza, a la capacidad de absorber, a la capacidad de resistir, a la capacidad de responder en forma efectiva y de recuperarse incluso después de un desastre. Entonces, digamos que haya habido una lectura positiva y negativa. Unos dicen, no, es que la visión negativa es la de la vulnerabilidad y la positiva es la de la resiliencia, pero eso le ha servido a muchos gobiernos y a Mm, muchas instituciones, incluso globales, multilaterales, de no hablar de vulnerabilidad. mm, Por ejemplo, ustedes encuentran la palabra vulnerabilidad 13 veces en el marco de Sendai. En cambio, la palabra resiliencia aparece decenas de veces. ¿Y es por qué? Porque el político no le gusta hablar en negativo, le gusta hablar en positivo, ¿sí? Le gusta hablar en términos, por ejemplo, en este caso de resiliencia. Pero yo digo, así como la seguridad es más fácil hablar de la inseguridad y describir la inseguridad, incluso la injusticia, ¿sí? Definir justicia es mucho más difícil que injusticia. mm, Entonces, pues yo diría que tal vez no son inversos y que medir en positivo puede ser un tanto truculento. Bueno, porque pues uno tendría que hacerse preguntas como cuánta adaptación, cuánta resiliencia, cuánta seguridad es una adaptación, resiliencia o seguridad suficiente. ¿Y eso cómo se mide? ¿Sí? Entonces, por eso insisto que gusta políticamente, de manera de que yo pienso que hay que medir a veces la gestión del riesgo, eso me parece importante, pues es un reto, porque es que es como medir el desempeño, medir mm, de performance, ¿cierto? Y eso implica hacer un benchmark de logros, de referentes, de ponerse uno una escala en dónde estamos y hacia dónde vamos, ¿cierto? Y medir la resiliencia es medir capacidades. Actualmente estamos haciendo una evaluación a nivel global, mundial para CDRI, es una coalición de resiliencia frente a desastres de infraestructura, que es de todos los países actualmente. Y claro, lo que se quiere medir es el nivel de efectividad, el grado de resiliencia en el sentido
cuánta capacidad realmente tienen los países para enfrentar este tipo de problemas. Entonces, bueno, lo dejo ahí, pero yo sí creo que pues bueno, se puede utilizar el concepto de resiliencia, pero no abandonar el concepto de vulnerabilidad, que a veces pareciera así intencionalmente para no tener que hablar. Insisto en lo que dije hace un rato. Si uno llega al concepto de vulnerabilidad para explicar el por qué pasan los desastres o por qué hay riesgo, es inevitable la pregunta que se sigue, y es ¿y por qué somos vulnerables? ¿Cómo surge? ¿Cómo aumenta? ¿Cómo se acumula la vulnerabilidad? Y eso inmediatamente nos va a llevar a debates complejos de la economía política, a temas que claramente tienen que estar en el ámbito de la rendición de cuentas del Estado, de los gobiernos, y por eso prefieren más bien hablar de resiliencia que de vulnerabilidad. Es algo parecido a lo que ocurre con el tema puntual del cambio climático y el énfasis en la reducción de emisiones, incluso en países que tienen un aporte bajísimo y un poquito, que queda un poquito olvidado la cuestión de la adaptación. Digo, si miramos el énfasis en resiliencia y el foco no tan puesto a veces en vulnerabilidad, ¿es un paralelismo adecuado? Bueno, miren, yo creo que hay que explicitar la reducción de vulnerabilidad, entendiendo que la gestión o la reducción del riesgo es la adaptación. En el SREX del IPCC nos encontramos dos comunidades, la comunidad de los, yo lo llamo con cariño los calentólogos y de los riesgólogos. Y terminamos dándonos cuenta que hablábamos el mismo lenguaje. Cuando yo les pedía que me hicieran un ejemplo de adaptación, todos terminaban dándome ejemplos de gestión del riesgo. Entonces, es que el riesgo es un nexus, ¿sí? De todos los tipos de gestión, de la gestión de la resiliencia, de gestión de la adaptación, de la gestión del riesgo, de la gestión de la transformación, de la gestión urbana, de la gestión del territorio, de la gestión ambiental. El riesgo es un común denominador, ¿sí? Ahora, yo sí quiero insistir en que así como se habla de que debemos buscar las cero emisiones de gases de efecto invernadero como un propósito para lograr la carbono neutralidad, pues la verdad es que también deberíamos entonces, si eso es así, buscar la cero vulnerabilidad también como un propósito para lograr la reducción del riesgo. Es decir, que a modo de conclusión de lo que estamos hablando, actuar sobre la vulnerabilidad y por lo tanto sobre el paisaje del riesgo existente y emergente es un imperativo. Y esto nos conduce y nos lleva a una agenda de acciones con metas explícitas e inversiones específicas que incluso no son para un gobierno, para 3, para 4, 5, 6 años, sino incluso para muchas décadas, de aquí al 2050, así como la búsqueda de la carbono neutralidad. Ahora, quiero terminar diciendo que sin la percepción pública, y esto incluye no solo a las personas, sino incluso a los dirigentes, a los políticos, sin la percepción pública de la vulnerabilidad, entre comillas, se vive ajeno a las condiciones que favorecen los desastres. Y eso es justamente lo que necesitamos tener claro para poder deconstruir los desastres.